En plena libertad, siéntanse de consultar, de preguntar cualquier cosa que no se vaya entendiendo. Ya recuerden que todo esto que nosotros estamos viendo se va a evaluar mediante la aplicación en un caso. Bien, por lo tanto, todo lo que nosotros hemos visto relacionados con la seguridad, ¿cierto? Los servicios de seguridad y todas las alteraciones asociadas, bien, todo esto se va a tratar después en un caso. Bien, por aquí quedamos entonces. Hoy día lo que nosotros veremos van a ser algunos mecanismos de seguridad, como por ejemplo los distintos tipos de cifrado, simétrico o asimétrico. Vamos a ver la firma digital y algunos protocolos relacionados con la seguridad. Esa va a ser la materia que nosotros veremos hoy día. Bien, entonces vamos hacia allá. Primero, entender algo importante. Voy a abrir, voy a abrir la pizarra. Denme un segundito para poder explicar algo importante. Como estamos en este entorno online, a veces es difícil de poder explicar algo sin una pizarra. Así que me voy a ayudar de una pizarrita. Denme un segundo. Bien, aquí estamos entonces en la pizarra. Eh, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos en... Cuando nosotros nos encontramos en nuestra casa, conectados desde nuestro computador, bien, por aquí está, nuestro computador transmite la información, ¿cierto? Vía Wi-Fi por el aire. Resulta que, imagínense ustedes que esta es la división de mi casa, es un ejemplo nomás que voy a poner hipotético. Si esta es la división de mi casa, mi vecino puede ser que tenga otro PC. Bien. Y este PC podría estar escuchando la información que yo transmito. Bien. ¿Cómo hago? Repasando un poquitito lo de la clase pasada. ¿Cómo yo logro gestionar? Porque hacia allá vamos, hacia lo que significa nuestra asignatura. ¿Cómo yo logro gestionar estratégicamente la información que yo tengo, por ejemplo, en mi casa o en mi negocio, en lo que sea, para que nadie extraño tenga acceso a la información que no debiese tener? No deseo que las personas extrañas tengan acceso. No quiero estar realizando una transacción, ingresando mis datos bancarios y que el vecino del lado los pueda escuchar o el computador del lado lo pueda escuchar, porque si ustedes se dan cuenta, acá está la división entre las casas, ¿cierto? Aquí está la muralla, pero la señal que lanza el computador es omnidireccional, hacia todos lados. Por lo tanto, es una gran probabilidad que yo escuche. Para eso, entonces, se transmite con algo que se llama cifrado. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Para poder prevenir estos ataques pasivos. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase pasada? Los ataques activos y pasivos. Para prevenir los ataques pasivos se utiliza el cifrado. Bien, para que este computador que se encuentra al lado de mi casa no escuche la conversación que yo estoy teniendo con quien sea, con mi banco, con el servicio de impuestos internos, con quien sea. Entonces, vamos a ver primero los tipos y los modos de cifrado que existen. Primero tengo este primer cifrado, el que está acá arriba, se llama
cifrado con clave simétrica. Funciona de la siguiente forma. Se envía la información por internet. ¿Qué información? Mira, lo que sea. Aquí yo puse una carta. Hola Pepe, ¿qué tal estás? Podría ser cualquier cosa. Podría ser mi clave del banco, podría ser, no sé, cualquier cosa. Cualquier información que yo no quiero que otras personas tengan acceso. Por lo tanto, se envía encriptado. Se encripta. Y esto se encripta con una clave. Aquí hay que entender qué significa encriptar. Yo lo representé con un candado para que se entienda que el candado se cierra con la llave. Bien, pero el encriptado es un proceso que surge o que está afecto de este documento que yo estoy enviando. Como resultado, después del encriptado, es que se vuelve ilegible. Como pueden ustedes apreciar, hola Pepe, ¿qué tal estás? Quedó algo ilegible, puros signos, puros símbolos que no se entiende absolutamente nada. Bien, yo envío esto a través de internet. Si alguien lo captura, a mí no me interesa porque no puede leerlo. Bien, eso es un tema. Entonces, no puede leerlo. No entiende lo que significa este documento. Yo puedo estar enviando mi clave, pero una vez encriptado, la clave cambia automáticamente, como ustedes lo pueden apreciar. Y quedan puros signos, puros símbolos, ilegibles. Y de esta forma viaja a través de la red hasta que llega hasta el destinatario. ¿Qué hace el destinatario? Hace un proceso de desencriptarlo, es decir, lo convierte de estos símbolos, de estos códigos que tengo, nuevamente los convierte en un texto que se entienda en un texto plano. Bien, tal cual como aparece acá. Ahora, es importante entender que para poder encriptar o para poder desencriptar se utiliza una llave. A esta llave nosotros le llamaremos clave. Bien, por eso puse un candadito para que se entienda que es una clave. Por ejemplo, ¿qué puede ser una clave? Vámonos a la vida real. Por ejemplo, todas las A ahora van a ser X, Y y Z. Todas las E ahora va a ser 1, 8 y 40. Un ejemplo nomás. Entonces la clave son como las reglas para poder tanto encriptar como para poder desencriptar. Bien, a eso nosotros le llamamos clave o una llavecita. Este primer modo de encriptación se llama modo de encriptado simétrico. ¿Por qué se llama modo encriptado simétrico? Es porque se utiliza exactamente la misma clave para encriptar como para posteriormente desencriptar. Bien, se utiliza exactamente la misma llave. Por eso se llama simétrico, porque con la misma clave encripto y desencripto. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Alguien puede ser capaz de visualizar el problema que estamos teniendo aquí? En el primer modo de cifrado, que es tomo el documento, lo encripto con una clave, con una contraseña, lo envío encriptado, por lo tanto las personas entre medio del trayecto lo podrían tomar, pero no van a entender absolutamente nada, no saben cómo desencriptarlo, así que me da lo mismo. Solamente el destinatario, cuando llega el destinatario, ¿qué es lo que hace? Él utiliza la clave o la llave para abrir el candadito, en otras palabras, lo desencripta y obtiene el mismo texto que yo envié. Hola Pepe, ¿qué tal estás?
¿Cuál sería el problema aquí en esto que nosotros estamos viendo, chiquillos? ¿A alguno de los tres se le ocurre? Alex, Matías, Noelia, no tengo más a quien preguntar. Aquí tengo un comentario. No tengo un comentario. Profe, Dígame. profe, puede ser que porque es el mismo código, alguien lo podría cifrar. Alguien que no es a quien yo le envío el mensaje podría descubrir la contraseña. Podría ser, pero cómo se descubre la contraseña? Ahí estaría complicado el descubrirlo. Bueno, ¿podría ser que alguien lo descubra? Sí, puede ser, puede ser. Con un caballito de Troya. Con un caballito de Troya, lo que vimos en la clase pasada. Puede ser, puede ser. Bueno, aquí el principal problema que yo tengo es que ambos debemos conocer la clave. ¿Cómo yo transmito la clave? ¿Cómo la envío? Entonces aquí está el problema en cómo enviar esta llavecita. Porque claro, yo encripto el mensaje, le pongo una clave y el mensaje se va a enviar seguro. Pero ¿cómo envío la llave para que la otra persona lo abra? Aquí hay un problema, ¿cierto? Aquí hay un problema. Si envío la llave así nomás, las personas podrían tomar esa llave y abrirlo entre medio. ¿Ya? Segundo problema que me podrían haber dicho es que de esta manera no compruebo quién fue el que me envió este mensaje. Recuerden que uno de los problemas que nosotros teníamos, voy a devolverme en la diapositiva, es la fabricación. Es decir, cualquier persona podría enviar el mensaje al banco, transfiere tal dinero a no sé quién. El banco debe confirmar el remitente del mensaje. Esto es importantísimo, porque si no se confirma el remitente, no es un atentado, ¿cierto? Contra las alteraciones que nosotros vimos aquí, ¿cierto? De la integridad. Voy a volver nuevamente a donde estábamos. Por lo tanto, aquí tengo varios problemas. ¿Cómo puedo llegar yo a solucionar esos problemas? De la siguiente manera, utilizando algo que se llama modo de cifrado asimétrico. Asimétrico. El de arriba se llama asimétrico. ¿Por qué? Porque el candadito se cierra y se abre exactamente con la misma clave. Bien. Tengo la misma clave para encriptar que para desencriptar. En cambio, el modo de cifrado asimétrico, tengo dos claves distintas. Es decir, se utiliza una clave para cerrar el candado y se utiliza otra clave para abrirlo. Bien. Además, es muy importante que en este modo simétrico y asimétrico, que existe una gran diferencia, en el asimétrico, además de abrir y cerrar con las dos claves, tenemos que entender las condiciones que funcionan en este sistema. Primero, toda persona y toda entidad posee dos claves. Eso es muy importante entenderlo. Toda persona y toda entidad posee dos claves. Dos claves en general. Bien. Por lo tanto, todos tienen una clave pública y todos tienen una clave privada. Eso es lo primero. Segundo, se entiende que la clave pública es conocida absolutamente por todos. Mi clave pública es conocida por todos.
pero mi clave privada solamente es conocida por mi persona y por absolutamente nadie más. Bien. Ojo con eso. También tengo lo siguiente. Tercero, si yo cierro un candado con una clave, debo abrirlo con la otra. Por ejemplo, si yo cerré el candado con la clave pública, debo abrirlo con la clave privada. Y viceversa. Si lo cerré con la clave privada, debo abrirlo con la clave pública. Obviamente de la misma persona. ¿Ya? Entonces, si yo cierro el candado con la clave pública de Alex, por ejemplo, puedo abrir con la clave, solamente con la clave privada de Alex. Entonces vamos a ver cómo funciona este modo de cifrado asimétrico. Bien. Veamos. Tengo, o como ustedes pueden apreciar, en este caso, se encripta con la clave pública. La pregunta es, ¿quién podría encriptar un mensaje para enviárselo a Alex, ya que estamos hablando de Alex? Entonces, o al Banco Santander. Da lo mismo el banco, Banco Chile, cualquiera. Entonces, yo voy a enviar un mensaje al Banco Santander. Si yo voy a enviar un mensaje al Banco Santander, entonces el mensaje lo encripto con la clave pública del Banco Santander. Bien. Lo encripto con la clave pública del Banco Santander. Ahora, ¿quién puede enviar este mensaje, chiquillo? ¿Quién puede enviarle un mensaje al Banco Santander? ¿Quién es capaz de enviarle este mensaje, se supone? Hay muy poco entusiasmo hoy día. Dígame, Matías. Se supone que nosotros, si queremos comunicarnos con ellos, Pero ¿quién podría hacerlo? ¿Qué persona? ¿Solo sus clientes? ¿Qué persona? no, cualquier persona, en realidad puede hacerlo cualquiera, Cualquiera. Solamente tiene que porque conocer la clave pública, ¿cierto? Del Banco sí, Santander. Y como es pública, gracias, Matías, por tu opinión. Está excelente. Y como es una clave pública, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Como es una clave pública, todo el mundo la conoce. Por lo tanto, todos podríamos enviarle un mensaje al Banco Santander. Y lo enviamos. Y se envía entonces encriptado con la clave pública. Cuando el mensaje llega a su destino, como se encriptó con la clave pública, solamente se puede desencriptar con la clave privada del Banco Santander. Bien. Solamente se puede abrir este candadito con la clave privada del Banco Santander. Entonces, ¿quién lo puede abrir? Solamente el banco, nadie más. Absolutamente nadie más. Y eso es muy importante de poder comprender. Por lo tanto, yo envío el mensaje encriptado con la clave pública y en la mitad del trayecto alguien lo toma, un hacker o alguien que me quiera robar, no lo va a poder abrir. ¿Por qué? Para poder abrir ese mensaje, la única solución es tener la clave privada. Pero la clave privada solamente la posee entonces Banco Santander. Es una clave privada. Este modo de cifrado, que se llama modo de cifrado asimétrico, permite la intercomunicación por distintas vías y además me asegura que nadie podrá abrir este mensaje, ni siquiera yo mismo que lo estoy escribiendo, porque yo no conozco la clave privada.
del Banco Santander, ¿cierto? Nadie lo podrá abrir. Me aseguro entonces de, de que el Banco Santander sea el único que lo pueda abrir. Con esto entonces soluciono el problema que había visto antes con la clave simétrica, que es como la misma llave. Si la llave se envía por internet, cualquier persona podría tomarla y abrir el mensaje. No, aquí me aseguro entonces, me aseguro 100% que la única persona que puede abrir este mensaje sea el Banco Santander. Pero aquí tengo otro problema. ¿Cuál será el problema que tengo? ¿Alguien lo puede ver? Porque es público, profe, y yo encuentro que el problema va a ser que como el encriptado es público, en este caso el Banco Santander, cualquiera puede mandar un mensaje con ese cifrado y el Banco Santander lo va a enviar igual, lo puede abrir igual, puede cambiar Correcto. puede cambiar el remitente, digamos. Sí, por ahí va el tema. Como bien dijo Matías, yo me podría hacer pasar por Matías y envío un mensaje con clave pública del Banco Santander enviándolo. Yo, Matías, transfiero todo el saldo de mi cuenta a la cuenta del señor Esteban Sandoval, por favor. Y lo envío. Y el Banco Santander lo recibe, lo abre con su clave privada. Ok, entonces, ¿qué es lo que soluciona esto? Esto soluciona el gran problema contra, lo voy a poner aquí, ¿a dónde se fue? Ya, contra el robo de información, ¿cierto? Eso es lo que viene a solucionar, el robo de información, es decir, que nadie extraño acceda a los mensajes. Yo con esto me aseguro del robo de información, pero tengo otro problema, la suplantación, ¿cierto? ¿Cómo puedo cómo puedo evidenciar, ¿cierto? O prevenir que alguien me suplante, que alguien no diga, o cómo el banco puede saber que yo realmente soy yo. Ya, y hacia allá vamos entonces al siguiente modo de cifrado, que es el modo de cifrado PGP, pero un modo de funcionamiento dentro del emisor, a diferencia del receptor. Bien, PGP a todo esto, no me acuerdo si se los dije o no, pero son las siglas del modo seguro. Se llama Pretty Good Privacy, ¿cierto? Una muy buena, eh, una muy buena privacidad o muy buena seguridad, ¿ya? Un modo de seguridad. Entonces, aquí funciona de una manera distinta. Aquí van a existir dos claves. Voy a utilizar una clave pública y una llave de sesión para poder encriptar. ¿Ya? Entonces, este documento, este texto, lo encripto. Aquí puse cofres, pero para que se entienda, son candados también, da lo mismo. El cofre se cierra con una llave y el candado también. Ya. Pongo este texto, ¿cierto? Y lo encripto con alguien que se llama, con algo, perdón, clave de sesión. ¿Qué es una clave de sesión? Podríamos llamarlo nosotros como, por ejemplo, la tarjeta de coordenadas de un banco. Otra clave de sesión puede ser ese El código bypass, el código bypass de la aplicación del Banco Estado. correcto. Es otra La clave de tercera sesión. clave, la tercera clave. O ese mensaje de texto que te envía de 6 dígitos cualquier banco y te dice no lo compartas con nadie, no sé qué, no sé cuánto, y te lo envía al teléfono. A eso se le llama clave de sesión, porque es una clave irrepetible que jamás se va a volver a repetir, ¿cierto? Es una clave privada
y se generó solamente para esta transacción, para esta oportunidad. Y no se va a utilizar nunca más la misma para otra. De hecho, si en un minuto después yo voy a hacer otra transacción, lo más probable es que tenga otra llave de sesión. ¿Ya? A esto entonces se le llama llave de sesión por eso. Entonces envío la información encriptada, la encripto con una clave de sesión. Esa llave, aquí no me apareció en el dibujo, pero está aquí. Esa llave la meto dentro de otro cofre. Bien. La meto dentro de otro cofre, de un segundo cofre. Y el segundo cofre lo encripto con la clave pública del receptor. Bien, ojalá que se esté entendiendo. Voy a repasarlo de nuevo. Tengo el documento, lo que yo quiero enviar, da lo mismo, una instrucción al banco, cualquier cosa. O un mensaje de WhatsApp, cualquier cosa. Bien. Entonces lo guardo dentro de un cofre, o podríamos llamarlo encriptar, o con un candado, o como quieran, son todos sinónimos. Se encripta con una clave que se llama clave de sesión. Es una clave única e irrepetible, nadie la conoce, y a mí se me va a olvidar. Si solamente funcionó o sirve para esta transacción que estoy haciendo. Tomo esa clave y ¿cómo la envío para que la otra persona abra el cofre? Debido a que yo soy el único que conoce esa clave, nadie más la conoce, debo enviarla. Pero sería ilógico enviarla la clave junto con el candado porque alguien podría tomar ambos y abrirlo. Y entonces yo esa clave la encripto o la pongo dentro de un cofre o le cierro un candado, como quieran llamarlo, con la clave pública del receptor para que nadie más la pueda abrir. Recuerden que si algo se encripta con la clave pública del receptor, se debe desencriptar con la clave privada del receptor. Entonces, mirado desde el punto de vista del emisor, del que envía el mensaje, yo tengo dos cofres, ¿cierto? Tengo el cofre número 1, que aquí tengo el documento, lo cerré el cofre número 1 con una llave, y esa llave voy y la meto dentro de un segundo cofre, y lo cierro con la clave pública del receptor, ya en resumen. Y ahí entonces envío por internet estos dos cofres, o estas dos informaciones que están encriptadas, y viajan por internet. ¿Es probable que alguien los tome? Sí, es muy probable. Mucha gente está tomando toda esta información que está viajando por internet. El tema importante es que no sean capaces de traducir esa información o de abrir los cofres. El que tenga los cofres no me interesa. El que no se pueda abrir. Ese es el tema. ¿Bien? Entonces viajan por internet. Aquí va el mensaje encriptado. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el lado del receptor. El receptor entonces, ¿qué es lo que hace? Usa su clave privada, ¿cierto? Para abrir el cofre número 2. Eso es lo primero que hace. Como el cofre número 2 fue encriptado con la clave pública del receptor, solamente se puede abrir con la clave privada del receptor. Así que el receptor toma su clave privada, abre el cofre, ¡tarán! ¿Y qué es lo que tenía adentro? Tenía la clave de sesión. Acuérdense que ahí estaba la clave de sesión. Tomo esa clave entonces de sesión y abro el primer cofre. Y ahí entonces se abre el primer cofre y tengo el texto, tengo la información aquí. Y ahí entonces no tan solo se resguarda de que la información no sea vista por ningún intermediario, sino que adicionalmente esta clave de sesión a mí me ayuda a comprobar quién me envió el mensaje. Eso es algo importante. Bien. ¿Quién me envió el mensaje?
Bien. Cuando esto funciona, así funciona en la práctica. Intenté explicarlo lo más fácil posible para ustedes, ¿no? No quiero que ustedes se vuelvan profesionales, ¿cierto? En esto, pero es importante entender cómo funciona. Bien, el cómo funciona es importante. Ahora, piénsenlo de esta forma. Cuando a ustedes, por hacer una transacción, el banco, cual sea, les pide, ingrese su clave de sesión, como quiera que se llame, ¿cierto? Entonces ustedes ingresan esos numeritos y cuando le ponen enviar, tomen en cuenta que esa clave viaja por internet. ¿Se entiende, no? Y cualquiera podría atraparla. Por lo tanto, esa clave de sesión debe viajar encriptada. Debe viajar encriptada. ¿Y cómo se encripta la clave de sesión? Bueno, se debe encriptar con la contraseña o con la clave pública del receptor, para que solamente él pueda abrirlo y absolutamente nadie más. Ahora es el momento de todas las dudas, porque a lo mejor aquí existen muchas dudas de lo que yo estoy hablando. Es difícil poder explicarlo de esta manera online, pero consultas, cualquiera que ésta sea. Noelia, Matías y Alex. Pregunten nomás, chiquillos. Ya, qué bueno. Sí. Dígame nomás, Matías. Iba a decir algo, parece. Es muy probable que yo no te escuche o... Aló, aló, aló. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No, es que de primera tenía la duda de cómo después se desencriptaba y todo, pero ahora con el tema del receptor ya lo entendí, así que claro. Ah, quedamos bien entonces. Yo por lo menos quedé bien, no sé. Igual me llama la atención este tema. Excelente, me parece muy bien. Bueno, esto es lo que sucede cuando nosotros tenemos ciertos protocolos. Yo voy a abrir aquí una página y les voy a mostrar. Espérenme un segundo. Ya, ahí parece que tengo abierto una página de internet. Si no, me avisan, ¿ya? Sí, profe, sí se ve. Cuando nosotros entramos a cualquier página, no sé, Banco Estado, fíjense lo siguiente. No todas las páginas entregan esta información, pero ojo, Banco Estado, fíjense que no dice HTTP solamente. Bueno, y todos los bancos por ley, da lo mismo cualquiera. Banco Chile va a pasar lo mismo. No solamente dice HTTP, sino que dice HTTPS. Hay una S después del HTTP, si ustedes lo ven. Bien, HTTPS. ¿Qué significa esa S? Esa S es de seguridad, esa S es de seguro. Es decir, este portal funciona de forma segura. Voy a pinchar aquí este candadito. Aquí dice, conexión segura, certificado emitido para Banco de Chile. Bien, ¿qué significa que se emitió un certificado? Nosotros no lo sabemos, pero mi navegador se comunicó con el banco, nosotros no lo vemos esto,
y le envió un mensaje cifrado. Y el banco le envió una respuesta a mi navegador y se conectaron ambos, se validaron. Y entonces están conectados de forma segura, automáticamente. ¿Ya? Y aquí está. Está conectado de forma segura este sitio, certificado emitido para el Banco de Chile, en Santiago de Chile y verificado por Digiter Company. ¿Ya? Si yo pinchara en más información, ustedes no lo ven, pero yo lo voy a intentar, me voy a intentar mover hacia allá. Ahí, ahí sí. Tengo un certificado, ¿ya? He visitado este sitio, no. Tengo unas cookies almacenadas, vamos a ver el tema de las cookies después. ¿Ya? Y fíjense aquí que dice conexión cifrada. Conexión cifrada. Bien. Y dice claves de 128 bits. Es decir, lo que yo estoy haciendo es que me conecté con una clave con el Banco de Chile. Yo no he puesto ninguna clave, solamente puse la página, nada más. Pero ahí arriba aparece HTTPS y estamos viendo qué significa esa S. Esa S significa entonces que yo estoy conectado, tengo una conexión cifrada, una conexión segura, con una clave gigante. No son 4 dígitos ni 8, ¿se entiende? Son 128 bits, ¿ya? Es una clave de 128 bits. Entonces, perdón, ¿ya? En el abecedario más o menos vienen siendo 16 caracteres, más o menos, 128 bits, ¿ya? Por lo tanto, es una base, es una clave larguísima de 16 caracteres, ¿bien? De 16 caracteres. Ojo que los caracteres, ¿cierto? No son solamente letras, son números, son un sinfín de cosas, ¿ya? Y fíjense acá abajo, dice, la página que estás viendo fue cifrada, es decir, existe esta conexión de este cifrado asimétrico antes de ser transmitido por internet. Entonces ustedes me dicen, me podrían preguntar, no me han dicho nada, pero me podrían preguntar, ¿cómo yo me pude conectar con el banco si yo no conozco la clave pública del banco? Porque aquí había que enviar información, los cofres, ¿y dónde quedó todo esto? Bueno, todo esto que nosotros estamos viendo la hace mi explorador. Yo no tengo por qué saberlo, pero lo hace mi explorador detrás, ¿cierto? Y me dice, el cifrado hace que sea difícil para personas no autorizadas el ver la información que viaja entre computadores, lo que nosotros estamos viendo. Por ello es muy poco probable, no imposible, que alguien lea esta página mientras viaja por la red. Ya, y me dan un certificado. Voy a abrir el certificado. Este es el certificado que me dan de el cifrado. ¿Ya? Este es el certificado que me dan del cifrado. Bien, me dice quién lo hace, ¿cierto? El país, el nombre común, quién es el emisor, porque aquí hay una empresa que hace este cifrado, ¿ya? Una empresa gringa, como lo pueden apreciar. Bien. Me aparece la fecha y aquí aparece información de la clave pública. ¿Por qué? Porque yo me conecté con el Banco de Chile, obviamente con la clave pública del Banco de Chile. Tengo que enviar la información con la clave pública del Banco de Chile. Ahora, ¿quién la puede abrir?
solamente el Banco de Chile porque solamente él conoce su clave privada. Bien. Entonces, como pueden ustedes apreciar aquí, la envío mediante un algoritmo RSA. Es decir, el tamaño de la clave es de 2048 caracteres. Bien. Y tengo un exponente y aquí está un módulo. ¿Ya? Que para qué les voy a explicar esto, es gigante, fíjense. ¿Ya? Dejémoslo chiquitito nomás. Bien. Por lo tanto, es una clave gigante que es la clave pública del Banco de Chile. Se llama clave pública porque todo el mundo lo conoce. De hecho, yo cuando entré al Banco de Chile, mi explorador, mediante una organización, mediante un tercero, en este caso es la organización DigiCert, mediante DigiCert, mi explorador se conectó con la clave pública y envió el mensaje con la clave pública al Banco de Chile. Y viajó por internet. ¿Ya? Y aparece mi huella digital, aparece quién soy yo, dónde estoy, ¿cierto? Aquí está la clave mía, esa es la clave de mi explorador, de mi conexión. Fíjense que todo esto pasa sin que yo me dé cuenta. O sea, ¿cuándo sucedió todo esto? Todo este traspaso de información, ¿ya? Una información enorme, ¿cierto? Hay un algoritmo de ficha, hay un sinfín de cosas. Bueno, en este caso, cuando yo me conecto, entonces, al Banco de Chile, y aquí arriba dice HTTPS, esa S de ahí, me quiere decir que yo ya estoy conectado con el Banco de Chile mediante lo que acabamos de aprender, que es un cifrado con clave asimétrica. Y he utilizado entonces la clave pública de la organización con la que yo me estoy conectando. Bien. Para poder enviar ahora la información. Por lo tanto, yo como ya estoy listo, yo podría pinchar y poner acá información sensible. Ya la podría poner. Esa es la razón por la que yo puedo poner mi clave. ¿Ya? Puedo digitarla. ¿Ya? Tu. ¿Por qué? Porque estoy conectado, ¿cierto? De una forma segura. Bien. HTTPS. Esa S es la que me dice, ok, estamos utilizando entonces un cifrado seguro para compartir información. Ojo, esto sucede en múltiples ámbitos, en múltiples aspectos. ¿Bien? En muchos ámbitos. Deme un segundito. No sé si es que a ustedes en algún momento, voy a hacer algo un poquito más cercano, no sé si es que a ustedes en algún momento les llegó un mensaje en alguna conversación de WhatsApp que decía cifrado de extremo a extremo o algo así. No sé si ustedes se han dado cuenta o lo han leído, chiquillos. Sí, profe. Oye, Matías es el único que me contesta aquí. Le dije que es uno de los temas que me interesa, profe. Bueno. Oye, ¿y el resto no lo ha visto? Porque esto es algo como común en WhatsApp. Está en En cada chat. sí, en cada chat aparece eso, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué significa eso? ¿No se han preguntado ustedes?
Bueno, yo suponía que era algo así como ya, que solo yo y la otra persona lo puede ver y si alguien quiere meterse a la conversación, no podía verlo, pues, pensaba yo. No que veía cosas así como, palabras como incoherentes. Yo pensé que no se veía. Ya, ya le entiendo. Bueno, voy a abrir aquí la información que está abierta en internet y que habla acerca de esto. Información sobre el cifrado de extremo a extremo. Esto está en la información de WhatsApp, ¿ya? En la página oficial de WhatsApp. Ahora, es importante entender qué es eso. Bueno, es exactamente lo que nosotros hemos estado aprendiendo. Cuando estamos hablando de un cifrado de extremo a extremo, no significa nada más que es que nosotros nos estamos conectando mediante un cifrado de clave asimétrica. Eso es lo que significa. Ya que la aplicación de WhatsApp instalada en mi celular, ahora, sin que yo lo sepa, yo no tengo por qué saberlo, la aplicación en sí tiene una contraseña privada y pública. Y la aplicación de Noelia, de Matías, de Alex, cada uno de ustedes tiene otra contraseña pública y privada. Por lo tanto, cuando yo envío un mensaje a cualquier persona, por ejemplo, mensajes personales, sale aquí, ¿cierto? Antes de que el mensaje se envíe, yo simplemente con guardar el número en mi celular y abrirlo en WhatsApp, me va a aparecer ese mensajito abajo que dice, ahora su conversación con Noelia Pérez está cifrado de extremo a extremo. Eso es lo que va a aparecer. Bien. ¿Y qué significa en otras palabras? Bueno, significa esto. Significa que cuando chateamos con una persona a través de WhatsApp, garantiza de que tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo. Bien. Absolutamente nadie. ¿Ya? Y fíjense acá. Esto ocurre debido a que gracias al cifrado de extremo a extremo, los mensajes se aseguran con un candado. Bueno, es un candadito, es un cofre, da lo mismo, pero es para que se entienda. Debido a que gracias al cifrado de extremo a extremo, los mensajes se aseguran con un candado. Y solo tú y el destinatario tienen la llave especial que se necesita para desbloquearlos y leerlos. Todo esto ocurre de manera automática, sin necesidad de activar ninguna configuración especial para proteger tu mensaje. De hecho, lo que nosotros estamos aprendiendo hoy es lo que se utiliza, es lo que utiliza WhatsApp, la tecnología de WhatsApp, es lo que utilizan los bancos, es lo que utilizan las páginas, es lo que utilizan las aplicaciones, es lo que utiliza absolutamente todo. Ahora, volvamos a nuestro estudio. ¿Por qué ustedes creen que el saber y entender esta tecnología de seguridad me permitirá a mí gestionar estratégicamente mi negocio? ¿Por qué se relaciona con gestionar estratégicamente el negocio, creen ustedes, chiquillos? ¿O de qué manera esto se relaciona con gestionar? Porque ya estamos viendo que WhatsApp lo utiliza, que los bancos de Chile, que el Banco Estado. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cualquier boliche lo tendrá que utilizar, creen ustedes? Sus opiniones, por favor. Yo creo que es importante usarlo cuando se tiene información de otras personas, como lo tienen los bancos. Pues en este caso no solo manejan su información, sino que la de todos sus clientes. Y por eso tiene que cifrarlo para que no se vean expuestos. Haya una privacidad de información y no cualquiera pueda verla. Yo creo que por ahí puede ser.
¿Tú me podrías dar un ejemplo de alguna empresa que no maneje información de terceros? Em, no, creo que todos manejan Todo. más información. Bueno, Sí, este ejemplo del banco, claro, pero es información delicada, sí, es igual. información delicada, sí, sí, es diferente, estoy completamente de acuerdo. Pero la verdad es que absolutamente toda empresa maneja información tanto de clientes, proveedores, información sensible, información relacionada con, con, con las personas que trabajan, con los empleados, servicio puesto interno. Hay información muy sensible en toda empresa. Vayan al negocio de la esquina a pedir un balance. Lo consideran una información sensible y no se lo van a entregar a cualquier persona, ¿cierto? Por muy chiquitito que sea el negocio, toda actividad económica tiene información sensible que no deseo que otros la adquieran. Y así como tengo información guardada que es sensible, también tengo comunicaciones sensibles que también quiero que estén protegidos de extremo a extremo, como por ejemplo una transferencia, como por ejemplo la comunicación que me hace el vendedor de Coca-Cola, que está con la maquinita en el negocio diciendo voy a tener 5 jabas de no sé qué, no sé cuánto, y pone enviar. En ese momento, cuando pone enviar, la información viaja por internet. Sería muy malo que alguien en ese viaje le incluya 40 jabas más, o cambie los precios, o ponga precio cero, no sé, posibilidades infinitas de cambiar lo que sea. Y esa es la razón por la cual quiero mantener protegida esta información, gracias al cifrado asimétrico. Bien, esa es la manera, esa es la forma, chiquillos. Muy bien, espero que con estos ejemplos haya quedado medianamente claro, ¿cierto? El tema de los cifrados. El tema de los cifrados. Una vez que nosotros ya sabemos el modo de funcionamiento del PGP, bien, modo receptor y emisor, vamos a ver otro modo del Predicate Privacy, que es lo que se llama firma digital. Hoy en día, absolutamente todo, todo funciona con una firma digital. Primero, antes de entender lo que es firma digital, debemos entender qué es una firma. Una firma análoga, una firma la que aparece en nuestra cédula de identidad. Debemos entender para qué sirve. ¿Para qué sirve una firma? ¿Para qué sirve que yo haga determinada raya? ¿Para qué? Para demostrar que realmente soy yo. Correcto, para eso, ¿cierto? Para que cuando yo haga la raya o la mosquita ahí, ¿cierto? Yo compruebe que de verdad yo soy quien digo ser, ¿cierto? O yo podría decir, es que yo soy Brad Pitt y escribo ahí Brad Pitt, ¿cierto? Claro, resulta que a lo mejor la firma no se parece, no es exactamente la misma de Brad Pitt. Bueno, no soy quien digo ser. Bueno, la firma digital tiene eh, exactamente la misma funcionalidad. Digitalmente, bien, yo compruebo que yo soy yo. ¿Cómo se hace este proceso de firma digital? Se hace totalmente lo contrario a el envío de información a través de Internet. Bien, la firma digital funciona de esta manera, de esta forma, con una clave obviamente asimétrica, igual que la última parte que nosotros estamos viendo, una clave asimétrica, pero con la particularidad que la clave privada es la que yo utilizo para poder
traspasar, ¿cierto?, la información a una información que esté cifrada, ¿cierto? Entonces yo utilizo mi clave privada para cifrar la información. Ahora, si yo cierro el candadito con mi clave privada, ¿quién lo va a poder abrir? ¿Quién lo va a poder abrir, chiquillo? ¿Alguien que tenga su clave privada? No. No. Mm, Yo cerré el candado con mi clave privada. ¿Quién lo va a poder abrir? El destinatario, pues, con su clave privada, con la clave privada personal. Pues, o sea, si No, usted me lo manda a mí con su clave y yo con mi clave, ¿lo puedo abrir o no? no. Si se encripta con la clave privada, ¿con cuál clave se debe desencriptar? Acuérdate de lo que vimos antes del break. Ah, sí, ya lo entendí ya. Es inverso, o sea, con mi clave privada, alguien con la clave pública. Con la clave pública. Por lo tanto, si se abre el candado con con mi clave pública, ¿quién lo puede abrir? ¿Quién lo va a poder abrir? Todo aquel que tenga su clave pública. ¿Y quién tiene mi clave pública? Ah, me mató, profe. Hasta ahí llegué. Para que sé que ya todo aquel que tenga su clave pública, ¿no? Hasta ahí llego. Por algo se llama pública. ¿Cierto? La clave pública es pública, por lo tanto, todo el mundo la tiene. Cualquier persona lo puede abrir. Absolutamente cualquier persona, cualquier entidad, cualquier persona lo puede abrir. Cualquiera. Ahora, ¿por qué yo permito de que cualquier persona lo abra? Es raro, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Es importante entender esto porque hay que entenderlo conceptualmente. Ya, parece que no, así que yo lo voy a explicar. Resulta lo siguiente. Resulta que, recordemos nuevamente desde el inicio, ¿por qué yo firmo algo? Simplemente para corroborar que yo soy yo. Acuérdense de eso. Yo estoy corroborando que yo soy quien digo ser. Bien, yo soy quien digo ser. Aquí el tema ahora se basa en que quiero corroborar mi firma ante cualquier persona. Sí, ante cualquier persona. Por lo tanto, cuando yo firmo algo y lo encripto con mi clave privada y lo envío, yo quiero que la otra persona lo pueda desencriptar, ¿cierto? Lo pueda desencriptar y pueda de esa forma verificar que yo realmente soy yo. Eh, voy a abrir aquí la pizarra. A ver, a lo mejor con la pizarra me doy a entender un poquitito más. Pensemos entonces que en un lado del país se encuentra una persona, a otro lado del país se encuentra otra persona. Listo. Si envía un mensaje encriptado con su clave privada, ¿cierto? Esta otra persona recibe el mensaje. Está encriptado con la clave privada, ¿cierto? Está encriptado con la clave privada de la persona número 1, obviamente. ¿Cómo yo verifico que realmente él lo firmó? Y ahí es donde viene esta persona y dice, ah, voy a verificar. Esta persona se llama Juan. Voy a desencriptarlo con la clave pública de Juan.
¿Tiene la clave pública? Sí, porque es pública. Todo el mundo la tiene. Todo el mundo podría hacer esto. Entonces lo desencripta con la clave pública de Juan. Si se abre el candadito, significa que Juan fue el que lo envió. Si no se abre el candadito, ¿qué significa? Significa que no se encriptó con la clave privada de Juan. En otras palabras, significa que Juan no lo envió. Fíjate que a esto se le llama firma. Corroborar que yo realmente lo envié, que yo realmente soy yo, como bien dijo uno de ustedes, ¿cierto? Compruebo realmente que yo soy yo, que yo soy el que lo envió. Por lo tanto, el uso de esta firma digital es simplemente para corroborar y para cerciorarme que yo realmente soy quien digo ser. Entonces, se encripta con la clave privada, con mi clave privada, se firma, en otras palabras, se envía el documento firmado o encriptado, como quieran ustedes llamarlo, ¿cierto? Y se verifica. La persona que lo recibe, ¿qué es lo que hace? Lo intenta desencriptar con la clave pública del primero. Si se abre, significa que realmente esa persona lo firmó. Si no se abre, significa que esa persona no lo firmó y que lo envió otra persona. ¿Bien? De esta forma funciona la firma digital. A veces puede ser difícil de poder entender, pero consultas, por favor. Yo recién también me vine a dar cuenta. Parece. Ya, volvemos a grabar para las personas que están escuchando. Toda la culpa la tiene Alex. ¿Ya? Todo Alex Cofré. Cualquier consulta hacia Alex Yo, Cofré. yo, ¿por qué? No, no sé. Sí, concuerdo. Todas ¿Ya? las dudas con el Alex. Chiquillo, estuvimos hablando media hora, yo creo, sin grabar, gracias a Alex. ¿Ya? Así que ustedes se lo pueden agradecer después. Pero profe, usted puede terminar la clase después y grabarse solo. Qué fome. Oye, Alex no había hablado en todo el día y habla ahora solo para defenderse. La Bien, culpa. vamos a continuar. Bueno, firma digital y los ejemplos que nosotros estamos viendo, bueno, en el entretanto que no se grabó, estábamos viendo esta página, por ejemplo, que no es segura, y esta página que no es segura me dice aquí, oh, me fui. Ojo, no envíe contraseña, no envíe tarjetas de crédito, no pague, no compre, no haga nada. Vea nomás, si quiere estar aquí, ni siquiera vea, ya, sálgase de aquí. Algo no es seguro. ¿Ya? Bueno, eso sucede con la, ¿ya? Con la página, que no es una página segura. Es decir, mi explorador no logró conectarse de forma segura con el servidor de esa página. ¿Bien? No logró conectarse de forma segura, es decir, mediante las contraseñas o las claves privadas y las claves públicas. Bien. Esto que nosotros estamos viendo entonces, si ustedes se dan cuenta, viene a proteger estos tipos de ataques. Los tipos de ataque pasivo. ¿Por qué? Porque los tipos de ataques pasivos son difíciles de detectar, no implican alteración de los datos. ¿Y cómo se previene? Lo vimos en la última clase, pero estoy simplemente recordándolo. Generalmente mediante cifrado. Eso es lo que decía aquí. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que significa cifrado? ¿Cierto? Ya lo pudimos entender para protegernos de los ataques pasivos. Existen además otro tipo de ataques que se llaman ataques activos. ¿Cómo nos protegemos de los ataques activos? Como ustedes pueden verlo, aquí tengo detección, ¿cierto? Son muy difíciles de prevenir. Y una de las formas de poder prevenirlo, ¿ya? Proteger físicamente los recursos y las rutas de comunicación. Protegerlos físicamente. Vamos a ver entonces qué significa protegerlos físicamente ahora. Que eso es lo que nosotros vimos en la clase pasada.
Bueno, resulta que pensemos en nuestro sistema como un castillo, como una fortaleza. De esa fortaleza existen muchos enemigos que quieren entrar, ¿cierto?, a obtener la información que yo tengo. Quieren entrar a destruir, a obtener información. Bueno, los virus, los caballos de Troya, los gusanos, las bombas lógicas, todas esas cosas que nosotros vimos en las clases pasadas. Si ustedes no lo han visto, les recomiendo que vean la clase. Ojo con eso. Bien, es de la semana pasada. Bueno, nuestra fortaleza, obviamente, no es que sea impenetrable y no es que sea perfecta, pero obviamente, si mis murallas tienen un muro de 2 metros, van a ser menos seguras que si mis murallas tuviesen 4 metros. Y también menos seguras que si tuvieran 6 u 8 o 10 y así sucesivamente. Por lo tanto, esto es algo ilimitado. Yo podría seguir añadiendo acciones para que mi fortaleza cada vez sea más y más y más segura, más robusta. El problema que esto trae precisamente se basa en la gestión estratégica de los sistemas de información. Porque ¿qué gracia tiene gestionar estratégicamente sabiendo que hace falta seguridad? Simplemente ponemos toda la seguridad que existe. Bueno, ahí no hay una gestión estratégica. ¿Cuándo nosotros gestionamos estratégicamente esto? Precisamente cuando nosotros somos capaces de valorar o de valorizar qué tan importante es para nosotros que los datos se mantengan resguardados. Por ejemplo, si nosotros somos un banco, deberíamos tener medidas muy distintas de seguridad a que si nosotros somos el almacén de la esquina. ¿Cierto? Medidas de seguridad, no de comunicación, porque lo que estamos viendo hasta ahora son medidas de seguridad en cuanto a la comunicación de la información. Cuando yo envío algún mensaje, que este no se haya interceptado por ahí por el trayecto, sino que son medidas de seguridad ahora para proteger la información que yo tengo guardada, almacenada en mi base de datos, por ejemplo. Bien. Que alguien no venga y la borre, o que la extraiga, o que pueda hacer un sinfín de otras cosas de mal uso, ¿cierto? Ni siquiera que tenga acceso. Y a esto entonces se le llaman medidas físicas, que son los que vienen a prevenir los ataques activos, ¿cierto? Vamos a ver entonces. Primero, lo que se llama aquí arriba firewalling o muro de fuego, ¿cierto? Muro de fuego es lo que nosotros conocemos como la muralla del castillo. ¿Ya? Es la primera barrera que está expuesta ante los ataques del adversario, porque la muralla es la que recibe las flechas, las balas, no sé, las piedras, lo que sea, ¿cierto? Y claro, la muralla al final termina erosionada o termina dañada, por supuesto, pero no se daña lo que realmente tiene valor, que es lo que está dentro de la fortaleza. Bien. Por lo tanto, ¿qué me permite? Restringir la entrada y salida de los usuarios. Por lo tanto, yo puedo controlar quién entra y quién sale. Es como un guardia de seguridad. Y también impido los ataques, ¿cierto? Que se acerquen a nuestras defensas. Vamos a ver cómo funciona esto. El firewall, que es lo que nosotros conocemos y que normalmente se encuentra dentro del router. ¿Ya? Se llama router porque traducido o españolizado, router significa encaminador. ¿Ya? De hecho, los españoles le dicen encaminador. En otras palabras, es como un carabinero del tránsito. Eso es lo que es el router. Bien.
El router no es el que te conecta a internet, el que te conecta a internet es el cable que tú enchufas simplemente. Pero ¿qué hace el router? Encamina o te dirige hacia dónde debes ir. ¿Ya? Por ejemplo, si yo envío un archivo, o si yo extraigo un archivo de algún otro lado, envío una foto, lo que sea, esa foto va y pasa por el router. Voy a abrir la pizarra para poder ir explicando a lo mejor de una manera mucho más fácil. Ya, espérenme un segundo. Voy a correr aquí. Ahí. Entonces, por ahí. Aquí yo tengo el router con un par de lucecitas. Y va el cable. Que va para afuera. Entonces, ¿qué hace el router? El router de mi computador recibe información. El router ve y dice, esto va para el servidor de Entel, es un ejemplo, ¿no? O de Movistar, o va para el servidor de Lautal. Tú debes irte por este camino. Recuerden que el router se conecta al mundo, ¿cierto? El router se conecta al mundo. Por lo tanto, el mundo está conectado por una sinfín, un enjambre enorme de redes que están interconectadas unas con otras, y a esas redes nosotros le llamamos Internet. Bien, el tema es que se interlazan muchas redes, entonces yo me podría ir por muchos caminos y llego exactamente al mismo lugar, pero también me podría perder. Entonces, ¿qué es lo que hace el router? El router me encamina y me dice, mira, anda por aquí, cuando llegues ahí, dobla a la derecha, cuando llegue ahí, sigue derecho, derecho y vas a llegar a tu destino. Eso es lo que hace el router, esa es la misión que tiene el router. ¿Ya? Y por eso se llama router, que viene de ruta, de camino, ¿cierto? Encamina. Otra función que tiene el router también verifica la información que va llegando. ¿Ya? La información que va llegando también yo debo saber de dónde viene, debo saber por qué viene llegando acá, quién la envió, ¿cierto? Y cuál es la información que está. Es decir, es un archivo, es un programa, es una foto, un documento, palabras, texto, cualquier cosa. Bien. Entendiendo entonces las funciones del router, eso es lo que hace. Analiza la dirección de destino de cada paquete y escoge la mejor ruta para el mismo. Eso es lo que hace, ¿cierto? Tú vas para allá, mira, lo que tienes que hacer es irte derecho, por aquí, y llega. Después viene otra información. ¿Tú dónde vas? Va a otro lugar. Ya, lo que tienes que hacer es irte por este otro lado, ya. Eso es lo que hace el router. ¿Ya? Esa es una de las funciones del router. Y la otra función es un filtrado, porque el router, la función del router de la información que sale de mi sistema. Y esta es la información que entra. ¿Qué es lo que hace el router? Analiza el paquete de información, ¿cierto? Y decide si debe o no encaminarlo. Porque a lo mejor está saliendo del sistema información que yo no quiero que salga. A lo mejor está saliendo del sistema mediante una puerta de atrás la información que yo tengo guardada en mi base de datos. Y es por eso que el router entonces, o por el router, solo pasan los paquetes permitidos por las reglas de filtrado. Ya, obviamente en cualquiera de los dos sentidos, ¿cierto? En ida o de vuelta. ¿Ya? Algunos parámetros del filtrado, es decir, el router analiza el paquete ¿ya? Voy a intentar explicarlo de otra forma antes de volver aquí. Resulta que, imagínense que yo envío un archivo, un documento en Word. Ese documento en Word se subdivide aproximadamente en 1 billón de partecitas, ¿ya? Porque el documento en Word no viaja
no viaja entero por internet, viaja en 1.000.000 de partes. Bien, esa es la razón por la cual nosotros descargamos, dice, descargando al 10%, al 15%, al 20%, al 30%. Cuando nosotros subimos algo a internet o lo enviamos, pasa lo mismo. Entonces, cuando dice 10%, 15%, 18%, en otras palabras, significa que están llegando trozos del documento, pero todavía no ha llegado todo el documento, solamente han llegado trozos. Y claro, conforman un porcentaje mayor. Hasta que llegue todo no lo puedo abrir, ¿cierto? Entonces lo que hace es que el router, es que el documento Word que yo lo envío, lo transforma en 1.000.000 de partes. Cada una de estas partes nosotros le llamamos paquetes de información. Bien. Y el paquete de información se subdivide en 3 partes. La primera parte, que es la cabecera. La última parte, que es la cola. Y aquí donde voy a poner esta estrellita, está toda la información. Esta en realidad es la información en la parte del documento. En la cabecera va entonces la información hacia dónde va. Hacia dónde va, el router le entrega más información y pone aquí información para saber el camino. Además de decir, ándate por aquí, por aquí, por allá, le dice, toma, aquí hay un mapa. Un ejemplo nomás. Entonces con eso pueden ir navegando el paquete hasta llegar. Y acá está el remitente que lo envió, ¿cierto? Ya. Es importante entender que cada paquete cuenta con esta información. Bueno, esa información es la que el router analiza y dice, ojo, esta información no está permitido salir del sistema. Tú no puedes salir de acá y no deja que salga. O a lo mejor, no, este destinatario aquí en la cabecera no va. Tú no puedes enviar información a este destinatario, está vetado. Eso es lo que hace el router. Por ejemplo, parámetros de filtrado. Entonces, cada paquete de información o cada paquete IP lleva información en la cabecera, lo que nosotros estamos hablando. En la cabecera lleva direcciones de IP, la fuente, el destino, el protocolo, que es el tipo de información de mensaje. Bueno, eso no interesa mucho lo que está aquí. Pero para que ustedes entiendan, cada paquete IP lleva una cabecera, ¿cierto? Y tiene una interfaz, el router, de llegada y de salida del paquete. Por lo tanto, tiene guardia en la entrada y guardia en la salida, en otras palabras. En la entrada, entonces, revisan, piden los documentos. Eso es lo que hacen. Y cada paquete IP muestra, entonces, de dónde viene o hacia dónde va. Y entonces el router le da permiso de continuar. O si no, no le permite continuar, o no le permite ingresar al sistema, o no le permite salir. Bien, y aquí entonces tenemos el router. Entonces, de acá tengo internet. Envía información a la red, y la red también envía información hacia internet. Y el router o el cortafuego que tengo aquí hace entonces que yo me pueda tanto conectar a internet como poder hacer un filtro de cómo me conecto. Bien, eso es algo muy importante. Existen distintos otros tipos, modelos, diseños, dependiendo de la seguridad necesitada. Ustedes comprenderán que a lo mejor un banco no les basta con un router. O en otras palabras, no les basta con un guardia, ¿cierto? Con un guardia sin pistola. A lo mejor no le sirve mucho. Solamente con alguien que dirige el tránsito aquí. A lo mejor un banco lo que necesita es algo un poquitito más agresivo. ¿Por qué? Porque tiene atacantes más agresivos. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunos de estos muy rápidamente, es para que se entienda solamente, ¿ya? Que existe un muro de fuego o un firewall que se llama Bastion Host. Voy a mostrar la imagen y después me devuelvo a ver las ventajas.
Ya, voy a ver aquí los dibujitos y aquí mejor se los voy a ir explicando. Después ustedes pueden ver las diapositivas y leerlas con más calma. Esto es lo que nosotros estamos diciendo al principio, ¿cierto? Todo lo no denegado o permitido, todo lo no específicamente permitido es denegado automáticamente. Entonces yo al router le digo, mira, aquí solamente entran el correo electrónico, nada más. Entonces entra cualquier cosa que no sea correo electrónico, está denegado, ¿cierto? Y pasando el router, que es mi guardia de seguridad, va para allá la información y entonces llega a su destino cualquiera que sea, cualquier dentro de la red interna, ¿ya? Tengo algunas limitaciones. ¿Cuál? Es que los malulos pueden enviar cosas disfrazadas. Es decir, un caballo de Troya dentro de un correo electrónico. Como el correo electrónico está permitido, puedo enviar cosas dentro del correo electrónico. Los ataques canalizados a través de servicios permitidos, ¿cierto? Entonces aquí tengo un gran problema. Bueno, para una casa basta y sobra este tipo de seguridad. Sobra, yo diría. ¿Ya? Es muy buena esta seguridad para una casa. Bien. Ahora, para una casa que tiene información muy confidencial, bueno, a lo mejor es tener doble guardia, doble seguridad, que es lo que se llama proxy. ¿Ya? Proxy. Esto se llama dual home host. Es decir, tengo dos guardias en otras palabras. Tengo un proxy y tengo un router. Y que cumplen funciones similares. Bien. Bien. Dos guardias, analiza el proxy todo lo desde el exterior, ante ataques externos, ¿cierto? Y el router sigue haciendo las veces de encaminador hacia afuera. Algo un poquitito más complicado, que es lo que se llamaba el bastion host. Es decir, yo voy a tener un proxy o una seguridad adicional, no antes de mi red, sino dentro de mi red, en una parte fundamental o clave para mi red. Por ejemplo, yo aquí tengo un router de filtrado, y una vez que la información entra a mi red, tengo un proxy o otro guardia, podríamos llamar así, defendiendo, ¿cierto?, el servidor. Bueno, y me da lo mismo que ataquen a estos otros computadores sin importancia. ¿Ya? Bien. A eso se le llama router más bastion host. Bien. Y tengo otros. Tengo un servidor obligado. Tengo filtro aquí en el router. ¿Ya? Y que obligadamente después del router pasen por el proxy. Obligadamente. Tengo algo un poquitito más seguro, que es una red perimetral. Es decir, no tengo dos redes. Perdona, no tengo solo una red, sino que ahora tengo dos redes. Bien, tengo dos redes. Entonces desde internet me conecto. Tengo el bastion host o el router, ¿cierto? Un router exterior. Pasando el router exterior, tengo un router interior para poder acceder a la red interna. Bien. Bien, algunas configuraciones frágiles. Esta se llama zona desmilitarizada. Bien, o free trade zone. ¿Qué es lo que hace esta zona desmilitarizada? Es que tengo servicios sin importancia en la zona aquí, que está más próxima a internet. Me fui. ¿Ya? Tengo servicios como por ejemplo servicios web. Bueno, a lo mejor hoy en día con las ventas web no es tan sin importancia, pero lo dejé aquí. Otro tipo de servicios como ayuda al cliente, como armado o lo que sea, da lo mismo. Cosas que no sean de tanta importancia. Y lo más importante lo tengo aquí atrás. Podríamos decir que esto
digitalmente podría ser como una bodega, ¿cierto? Es decir, lo que está detrás de la caja fuerte. ¿Por qué? Porque acá tenemos otro router, un router interior. Tengo un router exterior y tengo un router interior. Y tengo aquí el servidor entonces del Bastion Host, ¿cierto? Y acá funcionan toda la gente, todas las personas. Tienen conexión a internet mediante este router. Y si quieren salir, tienen que salir por este router y después con el router exterior para poder llegar a internet. Bien. Algo un poquitito más contundente. Voy a ir más rápido. ¿Ya? Conmutada, ¿ya? Que es la última, en el cual tengo internet, un router exterior, y aquí todavía no entró a la red. Y ahí entonces me voy al router interior para conectar a una red interna. Y acá tengo entonces una zona desmilitarizada con todos los servicios básicos. Pero para poder llegar a la zona desmilitarizada con los servicios básicos, debo pasar por este router exterior. Bien, eso es algo muy importante. Debo pasar por el router exterior. ¿Por qué hago todo esto? Recuérdenlo, porque los ataques activos son los ataques que se previenen de esta manera, de esta forma, ¿cierto? Implementando medidas de seguridad físicas. Otra medida de seguridad física es el tema de las claves, como nosotros lo estamos viendo, obviamente. Por ejemplo, pueden ser simplemente de prácticas. Recuerden que más del 55% de los fallos es atribuible a errores involuntarios del usuario, ¿cierto? Bien. Entonces, dentro de la zona desmilitarizada, yo tengo todos los servicios, ya, absolutamente todos los servicios importantes para mí, ya, y lo tengo ahí disponible. Dentro de una empresa, por ejemplo, yo podría eh, tener actitudes, eh, no actitudes, sino acciones que estén prohibidas. Por ejemplo, el uso de pendrive. Porque claro, a lo mejor yo tengo prohibido el ingreso mediante internet de algún caballo de Troya, de algún archivo malicioso, pero es probable también que algún empleado de la misma eh, de la misma empresa pueda conectar un pendrive o extraer información y grabarla en un pendrive o en un archivo, en un disco duro, en lo que sea. Por lo tanto, todo esto va acompañado de medidas físicas. Mientras mayor cantidad de acciones yo tenga, más segura se vuelve mi empresa. Recuerden que la seguridad es, en otras palabras, el conjunto de medidas. Eso es seguridad, ¿cierto? El conjunto de medidas. Ahora quiero que lo analicemos con respecto a su carrera. Por ejemplo, ¿cómo yo gestiono estratégicamente esto? Bueno, primero yo debo entender que existe. Ojo con eso. Y ese es el propósito, ¿cierto? De estas dos primeras clases. El que ustedes entiendan que esto existe. Bien. Que está ahí. Y que es un gran peligro. Les voy a comentar algo que ha sucedido hace no mucho tiempo. A un amigo mío que trabaja en una empresa, eh, le sucedió lo siguiente. De pronto un día a su empresa llegó un correo
Y el correo decía lo siguiente, que tomaban como rehén toda la información del sistema. Así que ellos entraban al sistema y no tenían acceso. No estaba absolutamente, no había absolutamente nada. En su empresa se dedican a fabricar software. Tenían algunos proyectos ya listos, tenían avanzado y no tenían absolutamente nada. Y entonces, ¿qué hacen estos maliciosos? Cobran como una, ¿cómo que se llama? Como una recompensa. No, no es recompensa. Cuando secuestran a alguien, ¿cierto? Un cobro por el secuestro. Eso es lo que cobran, un cobro por el secuestro de la información. No secuestran a ninguna persona, pero secuestran tu información. Imagínense que ustedes son una empresa y secuestran la información de quiénes son, cuánto deben, quiénes son los morosos. Es una información que tú la necesitas para seguir trabajando, ¿ya? Y entonces se cobra por eso. Y hay muchas empresas, tanto nacionales como empresas, entre comillas, pues son delincuentes, que se dedican a esto. Se dedican a robar información, ¿cierto? Y lo hacen desde fuera del país para que las leyes nacionales no apliquen en ellos. Entonces, un tema que se ve con Interpol, con Policía Internacional. Bien. Bueno, para contarle lo de la historia, la empresa de mi amigo decidió no pagar. Y no recuperó la información. Y entonces, ustedes saben que la información de alguna forma igual está repartida, es decir, yo tengo un poco, yo trabajé aquí, yo trabajé allá. Bueno, tuvieron que rearmar toda esa información y no la obtuvieron toda, pero lograron rearmarla en un 80% y tuvieron que fabricar el resto. Tuvieron que seguir trabajando para fabricar el resto. Claro, quedaron atrasados por los proyectos, pero no pagaron el rescate, ¿ya? El rescate de la información. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede porque a lo mejor no teníamos el resguardo suficiente físico para poder prevenir estos ataques, ¿ya? Una empresa, imagínense ustedes Falabella, si su página de internet no estuviese operativa durante un día, solamente un día, ¿cuánto creen ustedes que sería la pérdida? Si cualquier banco no está operativo durante un día, ¿cuánto creen ustedes que sería la pérdida? ¿Cierto? Y eso es lo que nosotros debemos intentar prevenir, gestionando estratégicamente, y por eso es que esto se llama gestión estratégica. Es porque debemos sopesar el dejar de funcionar, cuánto será el costo versus el costo de implementar estas acciones en la práctica. Debemos compararlo y hay que hacer una evaluación de proyecto, ¿cierto? Y algunas personas dentro de su trabajo hacen esto, ¿ya? Y algunas personas también son auditores, ojo con eso. No crean que son personas dedicadas o que hayan estudiado solamente programación o algo similar. No, para nada. Son personas que han estudiado, por ejemplo, auditoría o que incluso han estudiado ingeniería en industrial, mecánica, ingeniería comercial, ¿cierto? O un sinfín de otros. Ojo con eso, ¿ya? Y esto hacia allá entonces nosotros nos enfocamos entendiendo que cómo funciona. Es importante entender cómo funciona. ¿Para qué? Para posteriormente ser capaz de gestionarlo estratégicamente. ¿Bien? Para poder gestionarlo estratégicamente. Por último, quiero que ustedes sepan algunos conceptos básicos de algo que se llama el cubo de COVID. Bueno, el virus se llama COVID con D y con B corta, ¿ya? Pero esto se llama COVID, ¿ya? La T de tecnología, y T de información, ¿cierto? Ya.
Se llama cubo, primero, es porque es en 3D, es decir, tengo 3 áreas distintas que deben estar de la mano. Deben estar de la mano. Lo que yo les estaba diciendo es lo que se aplica aquí en el cubo de COVID. Por ejemplo, si un banco tiene la necesidad de estar funcionando 24/7, continuamente, feriados, festivos, hasta Año Nuevo, todo, siempre, siempre, sin parar, debo entender entonces que ese tipo de exigencia debe estar relacionado a un tipo de seguridad. Y obviamente el tipo de seguridad asociado tiene un costo. Tiene un costo. Entonces, primero, debo entender los requerimientos del negocio. Eso es lo primero que yo debo entender. Por ejemplo, hay negocios, aquí hay algunos ejemplos de requerimientos del negocio, que es necesario la disponibilidad. El ejemplo que yo estaba poniendo del banco. Bueno, la disponibilidad. Confiabilidad, a lo mejor también, ¿cierto? Es un gran requerimiento del negocio. A lo mejor el sistema de la Universidad de Talca no necesita tener una disponibilidad 24/7. A lo mejor es más importante la eficiencia o la efectividad, no lo sé. Y a lo mejor otro sistema es más importante la confidencialidad. Una base de datos de un motel. Bueno, la confidencialidad es más importante que cualquier otra cosa, más incluso que la disponibilidad. Los clientes de un motel, por ejemplo, y así sucesivamente. Dependiendo del negocio, son los requerimientos, ¿cierto? Más o menos importantes que pueda tener. Y de acuerdo a esos requerimientos es que se ejecuta los recursos de las tecnologías de información. De acuerdo a esos requerimientos, se ejecuta estos recursos. Y de acuerdo a esos requerimientos, entonces, se ven las aplicaciones necesarias, la información que necesito, la infraestructura, que es lo que acabamos de ver, ¿cierto? La infraestructura tecnológica, a eso se refiere, referente a la seguridad. ¿Bien? Y también el tipo de persona necesaria para ocupar esa infraestructura. Todo esto va en relación a los requerimientos del negocio, nuevamente. Es decir, por ejemplo, un banco que necesita cierta disponibilidad, que necesita la confiabilidad, a lo mejor va a tener una infraestructura bastante grande para lograr la seguridad, por ejemplo. Y otro requerimiento del negocio, que puede ser el motel, la confidencialidad, simplemente se asegura de que la base de datos a lo mejor no esté conectada a internet y que no se puedan enchufar pendrive. Es un ejemplo, ¿cierto? No esté conectada a internet y listo. Entonces me aseguro de que al 100% de que nadie pueda entrar. Bueno, y es entonces un tema de aplicación de información. Va a depender qué recursos utilizo. ¿De qué? Va a depender de los requerimientos del negocio si yo los tengo claro o no. Y como tercera dimensión, entonces tengo los dominios, los procesos asociados. Bueno, el proceso es que la persona entra, después lo vamos a ver en más detalle. Ya este es un resumen de todo casi lo que vamos a ver en el semestre. Los procesos entonces, bueno, la persona entra, digita su clave, envía la información. En ese envío de información necesito que la información esté segura. ¿Para qué? Para la confiabilidad o para la disponibilidad o para la integridad, lo que sea. Y acá entonces tengo todas las actividades relacionadas a los procesos. ¿Ya? El envío de información, la venta, el carrito de compra, no sé, tengo muchas actividades, muchas actividades. A esto se le llama entonces el cubo de COVID. ¿Ya? El cubo de COVID. Eh, sonoramente pareciese que dijera COVID, ¿ya? Pero no, es COVID. ¿Ya? Intento marcar la T para que no exista confusión. Muy bien, niños. Quiero que me consulten cualquier cosa. Si es que hay algo no ha quedado claro, a veces puedo explicarla como si se sobreentendiera, pero entiendo que ustedes no han visto nada de esto antes, así que cualquier consulta es bien recibida. Bien.